Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. Hoy día, lunes 22 de noviembre, vamos a hacer un alto en el curso que estamos dando todos los lunes sobre el Evangelio de Juan para, a partir de hoy hasta el día viernes 26, dar un taller de sanación interior que se llama Cerrando la herida desde donde brotan mis miedos. Hoy día vamos a empezar en este taller de sanación interior con el tema número 1, que se llama el problema del miedo. Y te voy a invitar que ahí en tu casa tengas tu Biblia a la mano, un cuaderno de apuntes y tu corazón dispuesto para aquello que nuestro Señor Jesucristo quiera hacer en esta noche en ti. Vamos entonces a prepararnos. Voy a acomodar aquí un poquito que se me ha ido el volumen. Ahí está. Y para aquellas personas que tienen Biblia a la mano, voy a utilizar el Evangelio según San Marcos. Capítulo 4, versículos del 35 al 41. Es el texto de donde vamos a partir en esta noche. Marcos, capítulo 4, del 35 al 41. Y pues bien, siendo ya la hora, vamos a empezar, como solemos hacer, adorando a nuestro Señor Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a empezar esta noche bendita invocando a la Santísima Trinidad, pidiéndole a este Dios nuestro que nos conceda la gracia de abrir nuestro corazón, la gracia de que podamos ser liberados de nuestros miedos, la gracia de poder cerrar nuestras heridas de donde provienen nuestros miedos. Vamos a pedirle al Señor fortaleza para poder enfrentar las cosas que en la vida nos tocan. Invocamos a la Santísima Trinidad, pidiéndole a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo que surjan sobre nosotros
y que ante su presencia huyan nuestros enemigos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿A quién temeré si tú estás conmigo? ¿A quién temeré si a mi lado estás tú? ¿A quién temeré si tú estás conmigo? ¿A quién temeré si a mi lado estás tú? ¿A quién temeré si tú estás conmigo? ¿A quién temeré si a mi lado estás tú? Dile conmigo al Señor. ¿A quién temeré si tú estás conmigo? ¿A quién temeré si a mi lado estás tú? Una vez más. ¿A quién temeré si tú estás conmigo? ¿A quién temeré si a mi lado estás tú? Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Porque solamente tú, Jesús, sabes aquello por lo que en esta hora estamos pasando. Tú, Señor, que escuchas nuestras plegarias y que recoges nuestras lágrimas en tu odre, solamente tú sabes lo que se siente aquí en el corazón frente a lo que estamos viviendo. Conoces nuestras luchas, conoces, Señor, nuestros miedos. Y queremos, Señor, en esta noche gloriosa y bendita, acercarnos a ti con todo aquello que hay en nuestro corazón, para ponerlo todo en tus manos, Señor, para poder descansar en ti nosotros que andamos sobrecargados y agobiados, para poder encontrar en ti, Señor, una palabra de alivio, una palabra de consuelo. ¿A quién temeré si tú estás conmigo? ¿A quién temeré si a mi lado estás tú? Dile conmigo al Señor. ¿A quién temeré si tú estás conmigo? ¿A quién temeré si a mi lado estás tú? No temo ningún mal, no temo ningún mal, si tú estás conmigo. No temo ningún mal, si a mi lado estás tú. Una vez más.
ningún mal, si a mi lado estás tú. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré, dilo conmigo. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré, solo en ti, Señor. Tú me has demostrado que siempre eres fiel, y confiaré solo en ti, Señor. Tú me has demostrado que siempre eres fiel. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. No temo ningún mal, si tú estás conmigo. No temo ningún mal, si a mi lado estás tú. No temo ningún mal, si tú estás conmigo. No temo ningún mal, si a mi lado estás tú. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Dile conmigo a Jesús. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Hermano, el Señor pone muy fuerte en mi corazón decirte que Él te sacará adelante en medio de lo que ahora estás pasando. Porque Él no abandona, Él no defrauda, Él no nos ha dejado solos. Como dice la Escritura, he aquí que yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Él te va a sacar de esto. Él te va a levantar. Como dice la Escritura, no temas ni mires con desconfianza, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu alivio. Yo soy quien te sostendrá. Y confiaré solo en ti, Señor. Tú me has demostrado que siempre eres fiel. Y confiaré solo en ti, Señor. Tú me has demostrado que siempre eres fiel. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré.
más vamos a decir con todo nuestro corazón: pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Dilo con todo tu corazón, hermano. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, yo confiaré. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te alabamos y te bendecimos, glorioso Jesús, porque tú conoces nuestra vida, conoces cada uno de nuestros pasos, y en medio de nuestra angustia, hoy vienes a consolarnos y nos das alivio con tu presencia. Tú, Señor, nos invitas, por más adversa y por más difícil que se vean las circunstancias que hoy nos toca vivir, tú nos invitas a confiar, Señor, porque en medio de todo, tú nos salvarás, tú nos rescatarás, porque tu palabra dice: no mires con desconfianza, no mires con desconfianza, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestra fuerza salvadora, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Oh glorioso Señor, te bendecimos a ti. Tú eres santo, Jesús. En medio de nuestras luchas, en medio de nuestras batallas, tú estás con nosotros, Señor. En medio de la enfermedad, en medio del abandono, en medio de las humillaciones, por más fuerte que sea la tempestad, tú no nos soltarás, Señor, porque estás aquí para socorrernos. Alabado seas. Alabado y bendecido seas, Señor. Alabado y bendecido seas, Jesús. Porque el afligido puede invocarte y recibir respuesta. Porque el que se encuentra de angustia, lleno de angustia, puede llamarte y ver tu liberación. Pues tú dijiste: no te abandonaré y no te dejaré. Alabado sea tu nombre, Señor, que nos permites en esta hora fiarnos de tus palabras. Concédenos, Señor, la gracia de tener un corazón dispuesto a acoger aquello que tú, Señor, quieras en esta noche bendita entregarnos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos, Padre, hoy nuestro pan de cada día. Y perdona, Señor, nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Con el corazón lleno de esperanza, venimos a ti, Padre, Dios bueno y fiel, que no nos desamparas,
Dios bueno y fiel, que multiplicas tus cuidados para con nosotros. Dios bueno, que en la angustia nos oyes y nos extiendes la mano para respondernos. He aquí, dice la Escritura, que yo te sostengo con mi diestra. Y es en esta hora de nuestra adversidad que nos sentimos sostenidos por ti, oh Dios omnipotente, Dios altísimo, Dios todopoderoso. Es en esta hora que nos sentimos acompañados y no abandonados. Es en esta hora que te pedimos que extiendas tus manos benditas sobre nosotros para ponernos a salvo de toda situación de riesgo, de peligro y de desgracia. Como dice la Escritura, tú no quieres la desgracia para nosotros, Señor, sino darnos un porvenir lleno de esperanza. Aparta la desgracia de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos. Oh Señor Santo, poderoso y bendito, cúbrenos con tu sombra y permite, Señor, que nos refugiemos en ti. Tú que eres el Padre de los pobres, de los desdichados y desvalidos, el Padre de los huérfanos, el Padre que nos acoge en su regazo. Concédenos la gracia, Señor, de ser liberados de todo mal. Permite, Señor, que nos llenemos de tu paz. Señor Jesús, te pedimos que con tu sangre bendita selles el suelo, el subsuelo, el aire y la atmósfera que estamos respirando. Que con tu sangre bendita selles nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Te pedimos, amadísimo Señor Jesús, que selles la transmisión y recepción de esta señal, que a través de esta transmisión toques los hogares, toques las vidas de mis hermanos, Señor, de aquellos que vienen buscándote, deseando oír una palabra de gracia y de bendición, deseando experimentar tu divino poder salvador. Amado Señor Jesús, salva a tus suplicantes. Te pido, Señor, que en ellos se manifieste tu paz, para que vivan tranquilos los que invocan tu nombre, y para que tú, Señor, les devuelvas la paz a aquellos que la han perdido. Tú que enviaste a los misioneros a las ciudades y a los pueblos a expulsar los demonios, a sanar a los enfermos, a purificar a los leprosos, a resucitar a los muertos. Te pido, Señor, que en esta hora levantes al que está caído, fortalezcas al que se sienta débil, animes al que está desanimado, llenes de esperanza al que está desesperanzado y confortes a aquel que necesita de tu consuelo. Ven, Espíritu Santo, en esta noche a nuestros corazones, a este corazón que tú te recreaste creando. Ven, Espíritu Santo, y llena este corazón temeroso del don de tu fortaleza. Ven a incendiar en nosotros la fe para que el miedo, para que el terror, para que el pavor desaparezcan de nosotros.
Haramasi maranashitra yaraitra. Himanana harabasara mararaishitrai. En nuestra debilidad te invocamos, Espíritu Santo, para que por tu gracia y por tu unción tú nos llenes de tu presencia sanadora y liberadora. Que podamos sin temor invocarte y que podamos, Señor, con toda confianza levantar a ti nuestras manos, reconociendo que en nuestra debilidad tú nos fortalecerás. Ven a abrir nuestra inteligencia, Señor, para que podamos comprender la hondura y la profundidad de lo que en esta noche tú nos quieras enseñar, y sobre todo para que podamos captar aquello que de manera personal, aquellas palabras que tú quieres depositar en nuestra tierra, para que esa palabra no encuentre obstáculo y crezca y dé fruto el 100%. Queremos pedirte, oh Santa María de Nazaret, en tu intercesión, para que nuestra vida sea una vida entregada y consagrada a la Santísima Trinidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, oh Santa María de Nazaret, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, y especialísima Madre de cada uno de nosotros, que intercedas para que este fuego que Dios ha encendido en nuestro interior no se apague, para que el amor hacia Jesucristo se encienda con viva fuerza, y para que podamos ser testigos del poder del reino manifestado en nuestras vidas. Que por la advocación de la Inmaculada sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas, todo espíritu inmundo. Que el Dios unitrino en nosotros enderezca, por la intercesión de María, los caminos que el diablo haya torcido. Y como son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros, pedimos la intercesión de los santos del cielo. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Cecilia, ruega por nosotros. Santa Gertrudis, ruega por nosotros. Santa Escolástica, ruega por nosotros. Santa Teresa de Calcuta, ruega por nosotros. San Expedito, ruega por nosotros. San Charbel, ruega por nosotros. Santa María la Egipcia, ruega por nosotros. Santa María de Magdala, ruega por nosotros. Santa Rita de Casia, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Por último, rezamos la oración a San Miguel Arcángel del Papa León XIII. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él todo su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que desde los distintos lugares de nuestro país, desde Perú, están sintonizando esta transmisión. Aquellos hermanos que nos escriben del interior del país, de Trujillo, de Piura, de Chiclayo, de Cajamarca, de Abancay, de Arequipa, de Juliaca, de Puno. Aquellos hermanos que nos escriben desde Ica, desde Cañete, desde Pisco. Aquellos hermanos que nos escriben desde las distintas partes de Lima, sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos. Aquellos hermanos también del extranjero que nos escriben desde España, desde México, desde Suecia, desde Suiza, desde Alemania. Aquellos hermanos que nos escriben de Nicaragua. Aquellos hermanos que nos escriben de Argentina, de Chile, de Colombia, de Bolivia. Bendito sea el nombre de Jesús por la vida de todos y de cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a esta página de Facebook. Para aquellos que no tengo la bendición de conocer, me presento. Mi nombre es Israel Pelán Cruz, yo soy misionero, soy teólogo, he estudiado en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, acá en Perú, el bachillerato en teología, y actualmente estoy en una licenciatura, en una maestría de teología dogmática. Tengo formación también en pastoral de exorcismo en Asunción, Paraguay, y también hemos participado en una charla que nos dio la Regina Apostolorum de Roma en Costa Rica sobre el exorcismo y la oración de liberación. Y por los años que tengo años trabajando en el campo de la sanación interior, tratando de ayudar a todos los que se pueda acercarse más a Jesús, ¿no? El objetivo de toda esta formación, el objetivo de toda esta experiencia es finalmente ayudar a todos los que se pueda, ¿no? Alguien en algún momento, unas personas de México me preguntaron qué formación tenía, ¿no? A veces doy las charlas y hay personas que me dicen ¿y cuál es su formación? Por eso es que he hecho esto para que más o menos entiendas desde la parte de la experiencia y desde la parte formativa lo que te queremos dar a conocer. Entonces, hoy día vamos a trabajar en nuestros miedos. Hoy día vamos a hacer un taller, empezamos un taller que tiene por nombre Cerrando la herida desde donde brotan nuestros miedos. En este taller vamos a hacer un doble enfoque del miedo. En un primer momento vamos a desarrollar un enfoque teológico y después, para profundizar el contenido de ello, vamos a hacer un enfoque psicológico. Vamos a hablar desde la Sagrada Escritura, el sentido del miedo, qué es lo que pasa, cómo Dios nos ayuda a enfrentar nuestros miedos, ¿no? En el primer tema, el problema del miedo, el que vamos a desarrollar hoy día. El segundo tema se llama ¿de qué tienes miedo? Ahí es donde vamos a desarrollar toda la parte psicológica del miedo. Mi herida desde donde brotan mis miedos. Específicamente en este tema vamos a hablar de 5 heridas emocionales que solemos tener, que es de donde brotan nuestros miedos. Ahí estaremos hablando al respecto. La liberación y la redención del miedo, en el tema número 4. Ahí vamos a hablar ya del tema de liberación, ¿no? El tema de liberación. En el tema número 5 vamos a enseñar algunas técnicas de superación y afrontamiento del miedo para que de pronto podamos nosotros superarlos. Pues bien, en este primer tema, que se llama el problema del miedo,
Voy a utilizar el Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículo 35. Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículo 35. La reflexión de esta noche se llama El problema del miedo. Dice la Sagrada Escritura: este día, al atardecer, les dice: pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: calla, enmudece. El viento se calmó y vino una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y decían unos a otros: pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es palabra del Señor. Quisiera empezar este taller esta noche a la luz de lo que hoy nos pregunta Jesús a cada uno de nosotros en medio de lo que podamos estar pasando. Porque siempre cuando uno estudia las Escrituras, uno tiene que hacerlo en clave de actualidad. Las estudiamos no para saber lo que Jesucristo hizo, sino para entender lo que hoy Él quiere hacer en nuestras vidas. Y quisiera que lo veas así. Hoy el Señor a ti y a mí nos pregunta, según lo que se nos dice en el versículo 40 de este texto: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Aquel que escucha nuestras plegarias y conoce nuestras angustias, hoy nos pregunta: ¿por qué estamos con tanto miedo? ¿Acaso no tenemos fe? Con esta doble pregunta, Jesús quiere que miremos nuestro interior. Jesús quiere que tratemos de entender lo que está pasando dentro de nosotros. Porque el texto que acabamos de leer nos presenta no solo una tempestad, sino realmente dos tempestades. Una tempestad que están mirando los discípulos. El viento que está llenando, está zamaqueando la barca, y la barca que se está llenando de agua. Esa es una tempestad. Pero queremos en esta hora meditar la otra tempestad, de la que de pronto solamente Jesús percibe. Si te das cuenta en este texto, el Señor no se fija en el viento, no se fija que en la barca se está llenando de agua. Él se fija lo que está pasando en el corazón de aquellos que Él ama. Es decir, hay dos tempestades, una por fuera y la otra por dentro.
Y Jesús quiere que tratemos de entender esa tempestad que en este momento hay en nuestro corazón. Él quiere ayudarnos a conocernos desde nuestros miedos. Él quiere ayudarnos a aprender de nuestros miedos la lección que nos hace falta. Él quiere ayudarnos a enfrentar nuestros miedos. Él quiere ayudarnos a conquistarlos. El miedo es la emoción de la que más se va a tratar, de la que más se va a hablar en toda la Sagrada Escritura. Bajo las formas lingüísticas de miedo, terror, temor, pavor, medroso, miedoso, pusilánime, cobarde, acobardarse, entre otros. Incluso el Evangelio, según San Juan, se ocupará en primer plano a tratar el tema del miedo. Y será una doctrina importante a desarrollar para el evangelista, porque ese miedo que hay en nuestro corazón le interesa a Dios. Vamos a hablar entonces, para poder tener un panorama un poco más amplio, vamos a hablar del miedo en la historia de la salvación. El primer momento en que la Biblia, el primer momento en que la Sagrada Escritura nos habla del miedo, es en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 10. Y la enseñanza que de ahí se desprende es que cuando el hombre se aleja de Dios, éste experimenta el miedo. Atención con esto que estamos enseñando, que es muy importante. Cuando el hombre se aleja de Dios, cuando el hombre no siente a Dios cercano, el hombre experimenta el miedo. Por eso el hombre que vive alejado de Dios sufre de esta angustia, sufre de miedos. En el libro de Números, capítulo 14, en el versículo 9, se nos habla de la rebelión de los israelitas que desconfían de Dios ante la conquista de la tierra prometida. Ellos dudaron de Dios porque tenían miedo, miedo de luchar, miedo de enfrentar, miedo de conquistar la bendición a la cual Dios les había llamado. Y por causa del miedo, repito, se rebelan contra Dios. En Deuteronomio capítulo 20, en el versículo 1, vamos a encontrar sobre todo en todo este libro del Deuteronomio a un Dios que anima constantemente a su pueblo a no tener miedo ante la adversidad, a no tener miedo ante lo que tengan que enfrentar. El libro de Deuteronomio, todo este libro, nos va a enseñar esto. Y específicamente en Deuteronomio, capítulo 20, en el versículo 1, vamos a encontrar esto. A un Dios que anima a su pueblo, a un Dios que camina con su pueblo, a un Dios que al ver el corazón de su pueblo que se llena de miedo, le anima a no temer. Y la razón por la cual el pueblo de Dios no debe tener miedo es porque Dios está con ellos. Esta es la razón por la cual no se debe temer. En el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 9, el Señor va a animar a este caudillo a no tener miedo y le va a decir: no te acobardes. Ante la empresa que Dios nos encomienda, ante aquello que Dios nos pide sacar adelante, no hay que temer, no hay que acobardarnos. La razón, como decíamos en Deuteronomio, es porque el Señor está con nosotros y Él será nuestro sustento. En el libro de Jueces, en el capítulo 7, en el versículo 3, el Señor le va a pedir a Gedeón, a un juez llamado Gedeón, que los que tengan miedo
para salir al combate, es mejor que no lo haga. Entonces, ahí hay una reducción en el ejército que Gedeón había formado para combatir. Y es interesante esto porque nos muestra esto, ¿no? El que tiene miedo en el corazón no debe combatir. Yo recuerdo un día que me tocó hacer una oración de liberación con un grupo de personas, ¿no? Un sacerdote que era mi asesor espiritual. Había un caso de una persona que tenía una manifestación extraordinaria del diablo. Entonces esta persona, yo le dije al sacerdote, el sacerdote me dijo, hermanito, ore usted por ella, ¿no? Entonces junté un grupo de personas, ¿no? Para hacer oración por esta hermana, y me pidieron que invitara a alguien que tenía experiencia en intercesión, ¿no? Entonces, bueno, invité a la persona y estuvimos en el momento de hacer la oración. La manifestación que tuvo esta persona provocó miedo en el corazón de los que estaban ahí, sobre todo en la persona que me habían pedido que invitara, ¿no? Entonces, llama mucho esto la atención, llama mucho, ¿no? Para los ministerios de sanación, para los ministerios de liberación, qué importante es que sean personas con fortaleza interior, que los que oren por los demás sean personas con fortaleza interior. Seguimos. Hay una expresión que recorre, ¿no? Desde el Pentateuco hasta los libros proféticos, ¿no? Hay una expresión que dice, no desmaye vuestro corazón, no desmaye vuestro corazón. Y la encontramos en Deuteronomio 20:30 y la encontramos también en Isaías capítulo 7 en el versículo 4. Y esta expresión, no desmaye vuestro corazón, nos muestra cómo es Dios en su atención paterna que se acerca a aquellos que tienen el corazón desanimado, aquellos que tienen el corazón movido por el miedo. Dios busca animar siempre a su pueblo y es por eso que le envía profetas. Por ejemplo, en Isaías 41, en el versículo 10, un texto precioso que durante la oración el Señor lo ponía muy fuerte en mi corazón. Isaías 41:10 dice, no temas, que contigo estoy yo, no receles, es decir, no mires con desconfianza, que yo soy tu Dios, yo te he robustecido y te he ayudado, te sujeto con mi diestra justiciera. Encontramos entonces, pues, a través de este texto y otros más en la enseñanza profética, a un Dios que anima a su pueblo, en medio del exilio, en medio de la desgracia, un Dios que anima siempre a su pueblo, a un Dios que está con Israel. En Jeremías capítulo 1, en el versículo 8, Dios le dice al profeta que no tenga miedo, que Él siempre va a estar ahí para salvarle. Ante los temores propios que tiene el profeta para la ejecución de su ministerio, Dios le dice que Él estará siempre ahí para salvarle. El libro de los Salmos nos da un testimonio muy valioso sobre qué hacer cuando se experimenta el miedo, cuando hay miedo en el corazón, cuando experimentamos el miedo en sus distintas formas, hay que orar. Hay que hablar con Dios desde nuestros miedos y con nuestros miedos. Subraye usted esto, por favor. Hay que hablar con Dios desde nuestros miedos y con nuestros miedos. Hay que acercarnos a Él con confianza de poder expresarle lo que estamos sintiendo en el corazón. Por ejemplo, en el Salmo 56, en el versículo 3, rezará el salmista, el día en que temo, en ti confío. El día en que tengo temor, en ti confío.
El Salmo 64 en el versículo 1 dirá: escucha la voz de mi gemido. Del terror del enemigo guarda mi vida. Del terror del enemigo guarda mi vida. Y dirá también el Salmo 118 en el versículo 6. Yahvé está por mí y no tengo miedo. Y citamos por último un salmo muy conocido, el Salmo 23, el versículo 4 de este salmo, pero voy a leer desde el versículo 1, dice: Yahvé es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace reposar, me conduce a fuentes tranquilas, allí reparo mis fuerzas. Me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. Aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo. En este salmo, que es bastante conocido, se nos muestra la reflexión hecha oración del salmista. Es decir, está mostrándonos su experiencia a través de esta oración, ¿no? El salmista muy probablemente se debió haber encontrado en medio de una crisis que le ha llenado de oscuridad, que no sabe qué hacer. Una crisis que le ha dejado todo aturdido, todo confundido. Y en esta crisis, aunque no vea nada, él experimenta la seguridad que le da la presencia de Dios. A esto me refiero, que hay que orar a Dios con nuestros miedos, es decir, acercarnos tal como nos sentimos. Y hay que orar a Dios desde nuestros miedos, es decir, hablarles de aquello que nos causa terror, que nos causa pavor, de aquello que nos llena de angustia. Entonces, este es el miedo en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar del miedo en el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios nos presentan una situación muy, pero muy interesante a meditar. Este Dios que está preocupado por el miedo que hay en el corazón del hombre, este Dios que acompaña al hombre y que con su presencia expulsa el temor que hay en él. En los 4 evangelios vamos a encontrar lo siguiente: que el miedo es algo que Jesús trata de corregir constantemente en el corazón del discípulo. Atención, que encontramos en los 4 evangelios, repito esto, Jesús trata de corregir constantemente el miedo en el corazón del discípulo. Por ejemplo, en Mateo hay una frase que aparece de seguido, una frase a través de la cual el Señor llama la atención de los suyos, una frase que muestra la preocupación que hay en Jesús sobre el miedo que hay en el corazón de sus discípulos, una preocupación por aquellos a los que está formando. Y el Señor les dice: hombres de poca fe. La palabra poco significa insuficiente para alcanzar algo. Entonces, no es que estos hombres no tuvieran fe, sino que a veces su fe es poca, es insuficiente para alcanzar algo. Vamos a encontrar esta frase, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, en el versículo 30, en el discurso de la providencia divina, ¿no? Hombres de poca fe, va a decir aquí el Señor. En Mateo 8:26, esa tempestad de la que hemos leído de Mateo 4, también está en el Evangelio de Mateo, ¿no? De Marcos 4, perdón, también la vamos a encontrar en Mateo, ¿no? Aquí se nos habla de la tempestad
y el miedo que experimentan los discípulos al percibir que probablemente la barca se iba a hundir. En Mateo 14:31 se nos habla también de esta frase dirigida en este caso al apóstol Pedro cuando se hunde en medio de las aguas, hombre de poca fe. En Mateo 16 en el versículo 8 se nos habla también de los fariseos, ¿no?, a los que el Señor reprende y exhorta a sus discípulos a cuidarse de su levadura. Ahí también vamos a encontrar esta frase, hombres de poca fe. Y también la vamos a encontrar en Mateo capítulo 17, en el versículo 20, ante el exorcismo del endemoniado epiléptico, cuando ellos le preguntan al Señor la razón por la cual no pudieron exorcizarlo, ¿no? Por vuestra poca fe. Esto es lo que encontramos en Mateo sobre el tema del miedo. En Marcos y Juan, muy importante, Marcos y Juan nos hablan directamente del miedo que hay en el corazón del discípulo. Ellos van a tocar este tema que tanto Mateo como Lucas prefieren no tocar porque pudiera ser incluso hasta un poco vergonzoso. Entonces ellos prefieren no tocar, tanto Mateo como Lucas, el problema del miedo en el corazón de los discípulos. Por ejemplo, en Marcos 9:32 se nos presenta que ellos tienen miedo de hacerles preguntas a Jesús cuando no entienden alguna enseñanza suya. En Marcos capítulo 10, en el versículo 32 nos dice el evangelista, ante el tercer anuncio de la pasión de Jesús, que le seguían a Jesucristo con miedo. Entonces mira lo que resalta Marcos, ¿no? Ya vienen un tiempo siguiendo a Jesucristo y le siguen con miedo. En Juan capítulo 7, en el versículo 13, se nos muestra que los discípulos no hablan abiertamente de Jesús por causa del miedo que hay en su corazón. No hablan abiertamente de Jesús por causa del miedo. En Juan capítulo 19, en el versículo 38, se nos va a mostrar que hay discípulos que tienen miedo de decir abiertamente que son seguidores de Jesús, como José de Arimatea, que es discípulo en secreto, ¿no? En Juan capítulo 20, en el versículo 19, se nos va a mostrar a los apóstoles y a los discípulos escondidos en el aposento alto, se ocultaban por miedo, por el miedo a correr la misma suerte de Jesús. Entonces, esto es lo que nos muestra Marcos y Juan. Vamos a Lucas. Lucas nos muestra que ante el llamado de Dios, cuando Dios se le presenta al hombre, se le revela al hombre, le revela su voluntad, el hombre tiene la tendencia a sentir temor, otro grado de miedo. Se nos va a hablar, por ejemplo, de la anunciación de Zacarías en Lucas 1:13, que ante el anuncio del ángel, él siente temor. También se nos va a mostrar en la anunciación de la Santísima Virgen de Nazaret, en Lucas capítulo 1, en el versículo 30, que ella experimenta temor, que es otro grado de miedo. Y aquí estamos hablando de un temor reverencial, ¿no? Y esto es lo que a nosotros nos interesa en Lucas 5:10, ¿no? Cuando Jesucristo invoca, les pide a estos hombres hacerse pescadores de hombres, ¿no? El Señor ahí les invita a hacerse pescadores de hombres y ellos tienen temor. Y el Señor descubre ese temor, no teman, le va a decir el Señor, entre otros textos más. Entonces, con todo lo que te he querido mostrar del Antiguo y del Nuevo Testamento, para que tengas una visión global del tema del miedo visto desde la Sagrada Escritura. Y pues bien, todo esto vamos a descenderlo a nuestra realidad. Nuestro cuarto día de taller, cuando hablemos sobre la liberación y la redención del miedo, vamos a volver sobre estos puntos. Por eso es importante que los hayas apuntado, si no al final, cuando yo acabe esta charla, esto queda grabado, lo puedes volver a escuchar. Entonces, en el cuarto día, el día jueves, vamos a volver sobre estos puntos
que van a ser importantes para hablar sobre la liberación y la redención del miedo. Pero por todo lo que hasta aquí hemos dicho, podemos afirmar con énfasis que el Señor, en ese querer corregir el miedo en el corazón del discípulo, nos muestra que el miedo entraña un gran peligro. ¿Y cuál es el peligro que entraña dejar el miedo aquí en el corazón? Porque el miedo va a afectar directamente la realización del hombre, va a afectar directamente la felicidad del hombre. Entonces, atención a esto, ¿no? El miedo nos va a impedir ser felices. El miedo va a impedir que nos podamos realizar plenamente como cónyuges, como padres, como trabajadores, como profesionales. Esa es la razón principal por la que el Señor busca corregir el problema del miedo en el corazón de aquellos que le siguen. Mirando solamente nuestra vida, preguntémonos con total sinceridad cuántas decisiones hemos tomado o cuántas decisiones hemos dejado de tomar por causa de nuestros miedos. Solamente quisiera que mire su corazón y por un instante deje que el Espíritu Santo le muestre su vida. Repito la pregunta: ¿cuántas decisiones hemos tomado motivados por el miedo? ¿Y cuántas decisiones hemos dejado de tomar por causa del miedo? Permítame en ese sentido darle mi testimonio. En mis 25 años siguiendo a Jesucristo, esto fue lo primero que el Señor trabajó en mí. No tanto porque yo lo haya querido, no tanto porque yo lo haya buscado, sino siempre ha sido la iniciativa de nuestro Señor Jesús. Para aquellas personas que no me conocen, yo soy un exalcohólico, un exfármaco dependiente. Soy una persona que en un momento de su vida, a los 21 años, intenté quitarme la vida. Y era la tercera vez que intentaba quitarme la vida. He estado en tratamiento psiquiátrico, he estado en tratamiento psicológico y psicoterapéutico. He estado con medicación, una pastilla que se le da a las personas que son borderline, que es Tegretol, ¿no? Tomaba una medicación bastante alta, ¿no? Porque mi sistema nervioso estaba colapsado. Una persona que tenía la vida deshecha a la edad de los 21 años. Así conocí a Jesucristo. En el peor momento de mi vida, el Señor me salvó. Y pues bien, ¿cómo empecé yo en los caminos del Señor? Detrás de ese hombre alcohólico y fármaco dependiente que el Señor sanó. A mí el Señor me sanó en una Eucaristía. A mí Jesucristo, cuando el sacerdote dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y yo decidí creer y le pedí al Señor que me sanara del alcoholismo y la farmacodependencia y que me iba a entregar a Él, pues eso lo hizo hace 25 años. Hace 25 años. Y pues bien, detrás de ese hombre, ¿no? De ese joven adulto, a los 21 años, había una persona con muchos traumas psicológicos, ¿no? Con muchas heridas emocionales. Una persona con grandes complejos de inferioridad. Y todo eso era muy abrumador, ¿no? Claro, si uno escucha que sí, el Señor me sanó físicamente, gloria a Dios, que el Señor también obró el milagro de quitarme el alcoholismo y la farmacodependencia en una sola comunión, alabado sea Jesucristo. Pero ese trabajo de conversión, de restauración de mi vida, fue un trabajo que se fue dando de manera progresiva en el tiempo. Pues bien, un día el Señor tenía un asesor espiritual, bendito sea el Señor por eso, ¿no? Y decidí confesarme de los miedos. Los miedos no es pecado.
Ojo con lo que te digo, no es un pecado, pero te puede llevar a pecar. Ojo con eso, no es un pecado, pero te puede hacer caer en el pecado, ¿no? Entonces yo voy donde un sacerdote a confesarme de mis miedos, ¿no? Le dije, Padre, y yo he sentido muy fuerte en mi corazón que el Señor quiere que me confiese de mis miedos. Entonces el Padre me quedó mirando y me dijo, adelante. Estábamos en su despacho y comienzo a confesarme y de uno, y de otro, y de otro. Sin mentirte ni exagerarte, probablemente había más de 20 tipos de miedo que en ese momento estaba confesando. Había tanto miedo en mi corazón. Era una persona tan cobarde. Era una persona interiormente tan herida. Y conforme confesaba mis miedos, lloraba y lloraba y lloraba. Y cuando llegué al final de la confesión, comencé a gritar. Y un llanto desgarrador, desconsolador, comenzó a salir de mí. Y eran lágrimas antiguas las que salían. Lágrimas provenientes de mis heridas, por haber sido rechazado, por haber sido abandonado, por haber sido humillado, por haber sido tratado con injusticias, por haber sido traicionado. Y lloraba y me salió un llanto antiguo, como de pronto tú puedes haber experimentado que en un momento de oración se derrame el Espíritu Santo y no sabes por qué estás llorando. Es porque probablemente en el fondo de nuestra alma hay muchas lágrimas que el Señor quiere vaciar. Entonces el Padre se acercó a mí, oró por mí, en ese momento me dio la absolución y ese fue el momento en que el Señor me redimió, el momento en que el Señor me liberó de mis miedos. Ya después te voy a ir contando los demás días parte de este testimonio para no agotarlo todo hoy día y vayas comprendiendo un poco más día a día. Y pues bien, ¿por qué el Señor trabajó esos miedos en mí? ¿Qué es lo que yo entiendo ahora a mis 46 años de ese joven de 21 años? ¿Qué es lo que yo entiendo ahora? Hoy entiendo que todos esos miedos que el Señor Jesús trabajó en mí era para llevar mi vida al punto en lo que hoy se encuentra. Es decir, si el Señor no hubiera trabajado todos esos miedos en mí, no hubiera logrado las cosas que Él me ha permitido lograr. No hubiera alcanzado aquello que Él me ha permitido alcanzar. Es decir, desde estudiar en la universidad. Por eso es que en el comienzo daba un poco mis credenciales, pero el hecho de haber estudiado en la universidad para mí ha sido un logro tremendo. El hecho en este momento de estar llevando una maestría es un logro tremendo. El hecho de haber podido estudiar en el extranjero para mí es un logro tremendo, porque yo dejé de estudiar Derecho en la universidad a causa de mi alcoholismo, de mi farmacodependencia y de tantos complejos que tenía. Yo llegué hasta tercer año estudiando Derecho en la San Martín y decidí renunciar a la carrera porque sentía que no podía más. Y cuando estudié Mercadotecnia en el Instituto Peruano de Marketing, también renuncié en el segundo ciclo porque sentía que no podía más, que mi capacidad no me daba. Y a lo largo de mi vida, en todos esos años antes de Cristo, he coleccionado renuncias y fracasos. Muchas han sido las cosas de las cuales yo he dicho, no hago esto porque tengo miedo. No intento esto porque tengo miedo. Dejo de hacer esto porque esto no es para mí. Muchas veces en mi interior me han zumbado. Me ha inundado esa idea. Esto no es para ti. Tú no puedes con esto. Esto es demasiado. Tú no lo vas a lograr. Muchas veces yo he renunciado y te digo, he sido un hombre que ha acumulado fracasos. Un hombre que se ha dado por vencido muchas veces y muchas sin pelear.
por causa de mis miedos. Tú sabes, para mí, ¿por qué el haber estudiado teología o haber estudiado en la universidad es un logro? Porque empecé a estudiar a los 33 años, con personas que tenían 17 o 18 años. Yo era el viejo del salón. Era el que le costaba todo. El que tenía que estudiar el doble, el triple. El que tenía que pedirle apoyo a otros compañeros para entender la lección que no entendía. Era el que salía jalado y tenía que forzarme una y otra vez. Era el que a veces no quería entrar al salón porque tenía miedo de que tomaran examen y otra vez saliera jalado. Tuve que enfrentar muchos miedos. Un día alguien me dijo, hermano, yo te veo y me gustaría ser como tú. Así alguien me dijo. Y yo le digo, bueno, lo que tú ves es todo lo que ha hecho Jesús en mi vida. Todo lo que ha hecho Jesús en mi vida. Todo lo que ha ido trabajando Jesús, miedo tras miedo, acompañándome en cada situación, animándome cuando me he querido rendir. Por eso es que hoy entiendo que todo lo que trabajó Jesucristo en ese tiempo, lo hizo porque eso le impedía hacer en mí la obra que Él ha determinado. Por eso Dios trabaja en nuestros miedos, porque nuestros miedos impiden que Dios realice en nosotros sus grandes planes, sus grandes proyectos. Pues como dice Jeremías, llámame y te responderé y te mostraré qué cosa, cosas grandes que tú ignoras. Y Dios tiene grandes planes contigo, Dios tiene grandes planes con tu vida, y es por eso que en esta noche quiere empezar a trabajar en tus miedos. Probablemente ya lo ha hecho antes. Y ahora quiere ir llevando ese proceso a una culminación, a un momento cumbre. Hoy entiendo que todos esos miedos le impedían a Jesús trabajar en mí. Que todos esos miedos le impedían a Jesús hacer con mi vida lo que Él había determinado. Hoy entiendo que todos esos miedos le impedían a Él traerme al punto en el que me encuentro hoy en mi vida. Yo, como misionero, soy fundador muy pobremente de un movimiento, de este movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret. Y en un principio yo ni quería fundar una comunidad. ¿Cuántos miedos habían? ¿Cuántos miedos? ¿Cuántas veces le dije al Señor, ¿para qué me llamas a predicar si no tengo habilidades? No tengo habilidades. ¿Cuántas veces le hablé al Señor de un movimiento? ¿Para qué me vas a poner delante de un grupo de personas si yo no soy líder? Le decía al Señor. ¿Cuántas veces he querido renunciar a mi cargo? Mi cargo es el mayor, guardián general. ¿Cuántas veces he querido renunciar? ¿Cuántas veces me he querido echar atrás? Es decir, detrás de todos los logros que una persona probablemente pueda tener en Cristo, está el Señor que lo alentó, está el Señor que le ayudó a comprender sus miedos, está el Señor que le animó de sus miedos, está Jesús trabajando en nuestro corazón. Por eso enseño, y lo enseño desde la experiencia personal y desde lo que dice la Escritura, que los planes de Dios no se pueden realizar en el corazón de un hombre o de una mujer cobarde. Y subrayo esto, los planes de Dios no se pueden realizar en el corazón de un hombre o de una mujer cobarde. Como va a decir la carta a los Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 38. Mi justo, es decir, la persona que quiere vivir para agradar a Dios, mi justo vivirá por la fe. La persona que quiere agradar a Dios tiene que vivir por la fe. Por la fe. Mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. Entonces mira lo que dice la Escritura. Que el Señor no se complace en un alma cobarde. En un alma
que no lucha, en un alma que se rinde antes de intentarlo, en un alma que prefiere no tomar esa decisión porque tiene miedo, en un alma que se echa para atrás porque tiene miedo. Dios no se complace en un alma cobarde, pero dice la Escritura, después de este texto, en Hebreos 10:38, este versículo va a dar pie al himno más hermoso sobre la fe que encontramos en la Escritura, todo el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, en donde se nos van a hablar de los héroes de la fe en la Sagrada Escritura. Hombres, como va a decir en Hebreos capítulo 11, en el versículo 33, estos por la fe sometieron reinos, administraron justicia, alcanzaron las promesas de Dios, cerraron la boca a los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada, curaron de sus enfermedades, fueron valientes en guerra, rechazaron ejércitos, etc. Es decir, este versículo, Hebreos 10:38, da pie a esto. Y se nos presentan estos modelos de la fe como para animarnos a nosotros, que si bien al ver todos estos modelos y uno dice, wow, lo que logró esta persona, wow, lo que logró esta otra persona, en estos hombres que escaparon de desgracias, superaron tragedias, sanaron de enfermedades, lo que nos muestra es un Dios que está trabajando en el corazón para que el miedo no se aloje en nosotros. Dios quiere trabajar en ti. Dios está trabajando en ti. Por eso la pregunta que te hacía, ¿no? ¿Cuántas decisiones hemos tomado o cuántas decisiones hemos dejado de tomar por causa del miedo? Permíteme contarte algunos testimonios. Un día, estando dando un retiro, se me acercó un hombre que me decía que en su trabajo lo explotaban, que él no se sentía feliz en su trabajo. Un hombre profesional, un excelente trabajador con muy buenos credenciales. Este hombre soportaba un trabajo injusto, una paga injusta, jefes maltratadores. Soportaba todo eso porque tenía miedo no encontrar otro trabajo. En el retiro el Señor lo fortaleció, lo llenó de valor. Este hombre el día lunes renunció a su trabajo y para el día jueves este hombre había conseguido un trabajo con una mejor paga y en un mejor puesto. Este hombre luego me escribe contándome su testimonio para la gloria de Jesús y quisiera que por favor mires eso. Que si hubiera hecho caso a su miedo, este hombre hubiera seguido viviendo una vida infeliz, con un sueldo que no era justo, explotado por su jefe y en una situación injusta de trabajo. Y mira, cuando decidió creer en el Señor, tomó valor, cobró fuerza y salió decidido a buscar algo mejor, el Señor lo recompensó. Pero ¿qué hubiera pasado? No hubiera conseguido aquello que el Señor quería como bendición para él. ¿Cuántas bendiciones de nuestra vida pasan de largo porque no somos capaces de conquistar nuestros miedos? Una hermana de comunidad, un día estando hablando con ella, ¿no? Esta mujer le rogaba al enamorado que no la dejara, porque tenía miedo de estar sola. Sin embargo, el enamorado era una persona pues humillante, el enamorado era una persona que verbalmente la maltrataba y ella prefería, aún con todo ello, seguir al lado de este hombre por miedo a volver a empezar, por miedo al futuro. A lo mejor me quedo sola, decía ella, y prefería esa situación infeliz y desdichada para ella. Otro caso más. Conocí a una señora que le mentía a su marido constantemente porque era incapaz de decirle la verdad. Y aquí es lo que te decía, que el miedo, si bien
no es pecado, pero nos puede llevar a pecar. Esta mujer tenía miedo de cómo iba a reaccionar su marido. Y esta mujer vivía en tantas mentiras, en tantas mentiras. Otro caso más, conocí a una mujer que era maltratada en su comunidad, en su grupo de oración. Ella era una persona gordita, era una persona de cara bastante blanca y tenía puntitos rojos en su cara. Entonces sus compañeros de comunidad le decían fresita por burlarse de ella, ¿no? Como la fresa es rojita y con puntos negros, entonces así se burlaban de ella y se burlaban de ella, y ella era incapaz de hacerles el alto, incapaz de decirle, no está bien lo que estás haciendo, incapaz de decirle, no quiero que me insultes, no quiero que me humilles. Era incapaz de decírselo por ese miedo al conflicto, y permitía todo eso. Otro caso más. Una señora que tenía una gran sospecha había encontrado evidencia de infidelidad en su marido, pero tenía miedo de tocarle el tema porque tenía miedo de que el marido se vaya con la amante. Entonces soportaba lo que le tocaba vivir. Entonces fíjate, en todos estos casos, ¿no? ¿Cuál es el factor común? Cómo el miedo nos amarra a una situación indeseada, a una situación infeliz, a una situación que no satisface la vida, ¿no? Y he hablado con muchísimas madres que por miedo a que algo le pase al hijo lo sobreprotegen tanto, ¿no? Que le han hecho inútiles. Y estas madres le quieren evitar todo tipo de problemas, solucionar todos los problemas, y hacen inútiles a los hijos, ¿no? Entonces fíjate los miedos cómo son. Entonces conozco mucha gente que no ha corrido detrás de sus sueños. Muchas personas que por miedo a que las cosas no se realicen han perdido la capacidad de soñar. Muchas oportunidades he preguntado, ¿no? A algunas personas con las que entrevisto, a las que le hago acompañamiento espiritual, le pregunto, ¿y con qué sueñas tú? ¿Qué te gustaría hacer? Y han anulado esta capacidad, porque en el fondo tienen miedo a que si sueñan, el sueño no se haga realidad, ¿no? Yo he tenido este problema también. Entonces, aquí estamos llegando a un punto culmen de nuestra reflexión. Estamos mostrando el problema del miedo. El problema del miedo. Y el problema, en el fondo del miedo, no es sentir miedo. El problema es acobardarse. Es decir, dejar que el miedo entre en el corazón, influya en las decisiones que tomamos o en las decisiones que dejamos de tomar. Sentir miedo no es el problema, repito, es algo normal. Ya mañana voy a explicar desde la psicología todo lo que implica el miedo, ¿no? Pero sentir miedo es algo normal. El problema es acobardarse. Es acobardarse, ¿no? Dejar que el miedo se vuelva nuestro consejero. Es decir, tomamos decisiones escuchando nuestros miedos, ¿no? Acobardarse, ¿no? El cobarde es aquella persona que no tiene valor, que no se atreve a hacer algo. Es aquella persona que se echa para atrás. Aquella persona que no es capaz de enfrentar las cosas que le cuestan. Aquellas personas que no es capaz de enfrentar lo que no le satisface porque tiene miedo o porque tiene miedo a enfrentar algo nuevo. No quiere salir de su zona de confort. Y en todos estos testimonios que te he mostrado se evidencia eso, ¿no? Gente que vive acomodándose a algo que le hace infeliz por el hecho de no tener el valor de enfrentar esa situación injusta, de enfrentar esa situación que no es satisfactoria, de enfrentar esa situación que de pronto le exige a la persona valor, ¿no? Por eso, esta es la zona de confort de la que se va a hablar tanto en psicología, ¿no? Esta es la zona de confort, ¿no? La zona de mi seguridad. Aunque todo esté mal a mi alrededor, por lo menos me siento seguro en el lugar en el que me encuentro. Porque asumir responsabilidades,
asumir las riendas de mi vida, tomar decisiones, hacerme responsable de esas consecuencias, genera demasiada angustia, demasiada ansiedad. Entonces, la zona de confort es la zona en donde, entre comillas, me siento seguro, en donde no va a haber aprendizaje. La zona de confort es la zona en donde no va a haber crecimiento personal. Es la zona en donde, por no atreverme a enfrentar mis miedos, me voy a quedar estancado. ¿Cuánta gente que está viendo esta transmisión siente así su vida, que está estancada? Esa es la zona de confort, pues. La zona de confort, ¿no? Y en el fondo, uno se queda en esta zona por miedo, ¿no? Por miedo, ¿no? El miedo al que dirán, aparecen las dudas, si soy capaz de hacer tal o cual cosa, ¿no? Si lograré esto o aquello. Hay una profunda falta de confianza en mí mismo, ¿no? Por la baja valoración que tengo de mí, de mis habilidades, ¿no? Comienzo a poner excusas, comienzo a justificarme por el hecho de no enfrentar o tomar tales decisiones y de quedarme en esta zona del miedo. Entonces, Jesús quiere sacarnos de ahí. Jesucristo en esta hora bendita nos extiende la mano para sacarnos de esa zona de confort, llegar a una zona de aprendizaje, llegar a una zona de crecimiento. Por eso, como decía en el comienzo de esta reflexión, Él quiere ayudarnos a conocernos de nuestros miedos. Nuestros miedos nos aportan información importante sobre quiénes somos. Él quiere ayudarnos a aprender de nuestros miedos, porque nuestros miedos también se transforman en un pedagogo. Algo tienen que enseñarnos. El Señor quiere ayudarnos a enfrentar nuestros miedos, a conquistar nuestros miedos. Esa es la zona del aprendizaje, pues, para poder finalmente llegar a una zona de crecimiento en donde nos sentimos realizados. Por eso, hermanos, si usted no se siente realizado con la vida que tiene, no es culpa de Jesús, no es culpa de la situación, de las circunstancias, no es culpa de los demás, es culpa de que no estamos enfrentando nuestros miedos. El problema, repito, no es sentir miedo. El problema es dejar que el miedo se vuelva nuestro consejero, nos diga qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que no tenemos que hacer. Por eso, el miedo se convierte en un problema solo cuando permitimos que controle nuestra vida. Resalte y subraye usted esto. El miedo se convierte en un problema solo cuando permitimos que controle nuestra vida, porque el miedo hace que no corramos detrás de nuestros sueños, detrás de nuestros ideales. El miedo hace que no enfrentemos las situaciones difíciles, las situaciones injustas que se nos presentan en la vida. El miedo hace que no sepas decir basta ya, aquello que te está haciendo infeliz. El miedo hace que vivamos conformándonos con una vida medianamente feliz. Y una vida medianamente feliz es una vida mediocre. Y una vida mediocre no hace feliz a nadie. Imagínate, hermano, mirando tu corazón, ¿qué serías capaz de hacer si tus miedos no te dominaran? ¿Cuántos proyectos sin realizar? ¿Cuántos sueños que no se hicieron realidad por causa de tus miedos? Quizás, hermano, tendrías tu propio negocio. Quizás le hubieras declarado tu amor a aquella persona que tanto te gustaba. Quizás hubieras estudiado, a pesar de tus años, en la universidad o alguna carrera técnica. Quizás te hubieras atrevido a cambiar de trabajo o te hubieras atrevido a empezar algo nuevo o a enfrentar las adversidades de la vida. ¿Qué seríamos capaces de hacer si nuestros miedos no nos dominaran? Volvamos para ir cerrando esta primera reflexión, el problema del miedo en este taller, cerrando la herida desde donde brotan nuestros miedos. Volvamos a la pregunta, a la doble pregunta que Jesús
le va a hacer a sus discípulos, que es la causa de nuestra meditación. Como decía en el comienzo, hay dos tempestades aquí. Ojo con eso, no hay una tempestad. El evangelista va a describir físicamente una tempestad. El viento, el mar, la barca, la angustia de los discípulos al llenarse la barca con agua. Esa es una tempestad. Pero Jesucristo mira el corazón de sus discípulos en donde se está dando otra tempestad, y es en donde Jesús quiere que pongamos la mirada. El problema no es lo que nos pasa por fuera, sino la reacción interior, lo que se manifiesta en mi interior. Entonces, el Señor pregunta, ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? La traducción que nos presenta la Biblia de Jerusalén que tengo yo, o la Biblia que puedas tener tú, probablemente es una traducción parecida, es algo imprecisa. Es algo imprecisa. Porque en realidad lo que Jesús pregunta es otra cosa, no tanto sobre el miedo, sino sobre la cobardía. La pregunta que va a hacer Jesús, literalmente traducido este texto de Marcos del griego koiné, la pregunta que va a hacer el Señor es la siguiente: ¿por qué son tan cobardes para no tener fe? Esa es la doble pregunta que hace Jesús. ¿Por qué son tan cobardes como para no tener fe? Es decir, aquí el Señor lo que va a traducir de lo que dijo Jesús Marcos, lo que dice en griego es Aftois ti deiloi. Es las palabras griegas que se utiliza en la traducción original de este texto, ¿no? Aftoi ti deiloi. Es decir, el término deiloi, ¿no? Así se escribe, pero se lee diloi, es sentir pavor, sentir miedo, amedrentarse, acobardarse, temer, ¿no? Entonces, este término es importante porque en Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 8, la lista que encabeza aquellos que se van a condenar está los cobardes. El mismo término, diloi, el mismo término, diloi. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice la Escritura lo siguiente, ¿no? Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Entonces, ojo con esto. La cobardía, ¿no? Que es cuando uno consiente el miedo en el corazón, esa es la cobardía, cuando uno consiente el miedo en el corazón, puede llevar a este punto, a que perdamos nuestra salvación. Nuestra salvación. Por eso, este término, cobarde, dilos, ¿no? Del griego, va a entenderse este texto así, ¿no? ¿Por qué son tan cobardes como para no tener fe? Y quisiera que eso lo apuntes. Esta es la pregunta que va a hacer Jesucristo, que traduce nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque están con tanto miedo como no tenéis fe. Entonces, ¿por qué son tan cobardes como para no tener fe? ¿Esto qué nos enseña? Haber interpretado este texto del griego, ¿qué nos enseña? Que en realidad Jesús no le reprocha el hecho de sentir miedo. Esto no reprocha a Jesús, porque es inevitable que sintamos miedo. Es antinatural. Propio de nuestra naturaleza es de que sintamos miedo. Lo que está reprochando aquí Jesucristo es la cobardía. La cobardía, es decir, el consentir el miedo en el corazón. Yo puedo sentirlo, pero otra cosa es consentirlo.
Si miramos el contexto en el que se encuentran estos hombres, es un contexto de peligro real, de peligro inminente. Por ejemplo, este texto leído desde Mateo nos va a decir que las olas eran tan altas que tapaban la barca, ¿no? Y este texto leído desde Lucas va a afirmar Lucas lo siguiente, que estaban realmente corriendo peligro. Entonces escucha lo siguiente, ante una situación así es normal sentir miedo. Ante una situación así es normal sentir miedo. Ante el riesgo y el peligro sentimos ordinariamente miedo, pues el miedo es un mecanismo de supervivencia que nos ayuda a ponernos a salvo ante una situación de inminente peligro. Nos ayuda a estar alerta para salvarnos. Y atención, en medio de este contexto el Señor hace una pregunta que pudiera parecer, por lo tanto, absurda, una pregunta fuera de lugar. ¿Cómo uno no va a sentir miedo en una situación así? Entonces, aquí viene el punto. Jesús no espera de ellos que no sientan miedo. Es decir, Jesús no espera de ti o de mí que no lo sintamos. Es antinatural. Es imposible que no sintamos miedo. No hay un ser humano en esta tierra que sea capaz de no sentir miedo ante una situación que perciba como un real peligro. El mismo apóstol Pablo siente miedo y él habla al respecto. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 3, él dice que llegó lleno de miedo a evangelizar a Corinto. Y también en 2 Corintios capítulo 7, en el versículo 5, experimenta miedo junto con las luchas que enfrenta dentro de su trabajo apostólico. Entonces se nos muestra que es normal que sintamos miedo. Lo que espera Jesús entonces no es que no lo sintamos, sino que aunque lo sintamos, reaccionemos con fe. Reaccionemos con confianza en Él. Alabado sea su nombre. Esto es lo que espera Jesús. Está bien sentir miedo. Puedes sentir miedo, pero reacciona confiando en Él. No dejes que el miedo se vuelva tu consejero, porque si el miedo te dice qué hacer, te vas a acobardar, te vas a echar atrás. El Señor quiere y espera que reaccionemos no de manera natural. Es natural sentir miedo. Él quiere que reaccionemos de manera sobrenatural, confiando en Él, que Él está con nosotros. Acuérdate lo que hemos enseñado del tema del miedo en la Sagrada Escritura, en la historia de la salvación. ¿Por qué el hombre puede experimentar seguridad y confianza, dejar de sentir miedo? Porque Dios está cerca de él, porque Dios está con él, camina con él. Entonces en este texto se nos muestra que esta no era la reacción que Jesucristo esperaba de sus discípulos. Pedro le dice, ¿no te importa que perezcamos? Es decir, Pedro le pregunta, Señor, ¿no te importa nuestra vida? Claro que le importa a Jesús, va a morir en la cruz por ello. Pedro probablemente hubiera tenido otra reacción, como despertar al Señor y preguntarle, ¿qué hacemos? Preguntarle sencillamente eso, ¿qué quieres que hagamos? Así de sencillo, así se muestra la confianza. No es, Señor, ¿por qué permites que esto le pase a mi hijo? Señor, ¿por qué permites que esto le pase a mi matrimonio? Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿hasta cuándo? Quítame este problema, ayúdame. No. ¿Qué quieres que haga, Señor? En medio de lo que ahora estoy viviendo, en medio de lo que ahora estoy pasando, ¿cómo quieres que reaccione? ¿Qué quieres de mí? Es decir, tenemos que reaccionar como gente que conoce a Dios y no como alguien que no le conoce. Cuando yo era responsable de comunidad, una hermana me hizo una pregunta, ¿no? En medio de una crisis, ¿en qué se nota la fe? En medio de una crisis. Y le explicaba a ella, ¿no? La crisis y los problemas de la vida, nuestras tempestades, son una oportunidad para mostrar nuestra fe, para que nuestra fe se fortalezca. Pero principalmente explicaba lo siguiente, ¿no? ¿En qué nos diferenciamos nosotros de una persona que conoce a Dios de otra que no le conoce? ¿En qué nos diferenciamos? Los que conocemos de los que no conocen a Dios.
en un hecho muy sencillo, en que los que no conocen a Dios, en medio de una crisis se desesperan, se angustian, no saben qué hacer, entran en pánico, se llenan de ansiedad. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Con fe, confiando en el Señor. Aunque camine por quebradas oscuras, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Ahí es en donde uno tiene que reflexionar. En medio de mis crisis, la vida me exige cosas. ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Como alguien que no conoce a Jesús o como alguien que sí conoce a Jesús? El Señor quiere sacar lo mejor de ti, sacar lo mejor de mí. Y por ello aprovecha los momentos de crisis, los momentos de tempestad para hacernos fuertes. Porque solo cuando se enfrentan los miedos se gana fortaleza. Y la fortaleza es la virtud por la cual alguien se siente capaz de enfrentar sus miedos. Yo quisiera que escuches esto que te estoy enseñando. Hay virtudes teologales, una de ellas es la fe. Hay virtudes cardinales, una de ellas es la fortaleza. La virtud teologal de la fe es una gracia que el Espíritu Santo infunde en las potencias de nuestra alma. No es un don, no es una gracia que se me da. Pero la fe no solo me ayuda a enfrentar el miedo, la virtud por la cual yo soy capaz de enfrentar los miedos, de sobreponerme a lo que tanto me cuesta, es la virtud de la fortaleza, ¿no? Que es la que me permite enfrentar mis temores. Y Jesucristo, a través de las tempestades, nos hace fuerte, nos capacita en esta virtud, nos da fortaleza. La fortaleza es como un músculo, más o menos para que lo entendamos, ¿no? Yo tengo una musculatura, pero si no la ejercito, no voy a ser fuerte. Si no ejercito esa musculatura, si no me entreno, entonces no voy a tener la capacidad de cargar algo o de superar un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo físico. Entonces, podemos tener la virtud teologal de la fe, que es una gracia que Dios nos da a todos, pero sin la virtud cardinal de la fortaleza, no te atreverás a luchar por aquello que crees. Entonces, son muchos los que creen en Jesús en la iglesia. Muchos los que creen en Jesús en la iglesia. Pero ante el primer problema de su vida se desesperan, se llenan de angustia, entran en pánico. ¿Y esto por qué? Porque les falta fortaleza. Tienen fe, pero les falta fortaleza, ¿no? Por eso, a través de las tempestades, Él nos fortalece interiormente. Hoy Jesús nos quiere hacer fuertes a través de nuestros miedos. Y frente a ese proceso, hoy Jesús nos pide fe, nos pide que confiemos en Él, que confiemos en Él en medio de lo que hoy estamos pasando. Nos pide que creamos en que Él está trabajando en nosotros, aún en medio de lo que hoy estamos viviendo, que se presenta como algo difícil o que se presenta como algo que genera confusión. Jesús nos pide confianza. Tu miedo va a servir para hacer de ti alguien fuerte. Y quisiera que así lo entiendas y quisiera que así lo declares. Tu miedo va a servir para hacer de ti alguien fuerte. Por eso te conté mi testimonio. Un hombre muy cobarde y que probablemente todavía tengo muchos miedos por dentro. Un hombre que se ha acobardado tanto, pero el Señor fue trabajando en cada detalle, en cada miedo, para que en mí se realice lo que Él ha pensado, lo que Él ha planeado desde el comienzo. Tu miedo va a servir para hacer de ti alguien fuerte. Quiero invitarte finalmente a que reces. Esto te lo voy a dejar como una tarea, ¿no? Para que puedas trabajar en tu casa. Vas a aprender de memoria Isaías 41, versículo 10. Ese texto lo apuntas y lo vas a memorizar. Isaías 41, 10. No temas, no mires con desconfianza. Es más, yo te invitaría a que leas hasta el 14,
para que veas todo en ese texto cómo Dios busca animar el corazón de su pueblo, ¿no? Pero de memoria, Isaías 41:10. Y para rezar, vas a rezar con el Salmo 34, ¿no? En tu casa vas a utilizar este Salmo, Salmo 34, para hacer oración y aprendes de memoria Isaías 41:10. Entonces yo te invito, vamos a hacer una oración, ¿no? Antes que el tiempo se me ha pasado un poquito, vamos 1 hora con 10 minutos predicando, vamos a hacer oración en este tiempo que tenemos, vamos a pedirle al Señor que frente a lo que acabamos de recibir, frente a lo que acabamos de aprender, pues que eso descienda a nuestro corazón. Hoy día yo te pido en el nombre de Jesús que no te fijes en lo que está pasando fuera de ti. El problema no es, la solución de tu problema no es que el Señor calme la tempestad de afuera. El problema es que tú aprendas a calmar la tempestad de adentro. Vamos a invocar a la Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús, porque solamente tú conoces las tempestades que hay en nuestro corazón, lo que está pasando dentro de nosotros, aquello que hemos experimentado. Conoces tú nuestros miedos, el terror que a veces sentimos, la cobardía con la que a veces andamos. Tú conoces lo que está pasando en mi corazón, Señor. Cuánto miedo hay y no me atrevo a hacer tales cosas. Y hasta he tomado decisiones, Señor, movido por los miedos. Por eso te pido, Señor, que vengas en esta noche a hacernos compañía. Ven, Jesús, y permite que podamos ser sensibles a tu presencia. Permite, Señor, que podamos sentir que tú estás aquí con nosotros. Permítenos, Señor Jesús, conocernos desde nuestros miedos. Permítenos, Señor Jesús, aprender la lección que tenemos que aprender de nuestros miedos. Enséñanos, Jesús, a enfrentarlos. Enséñalos, Señor Jesús, a conquistarlos. Porque sabemos y confiamos que a través de esta situación, tú, Señor, te vas a revelar como el Dios que salva. A través de las situaciones difíciles de nuestra vida, tú te vas a revelar como aquel que es capaz de callar toda tempestad. Te alabamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro, y te pedimos en esta hora que con tu luz bendita, de la que brota de tu sagradísimo corazón, disipes toda oscuridad, toda tiniebla en nosotros. Disipes, Señor Jesús, toda confusión. Que podamos sentir tu presencia, Señor. Diluye, Señor, en nuestro corazón el pánico. Diluye, Señor, en nuestro corazón el terror. Diluye, Señor Jesús, en nuestro corazón la cobardía. Diluye, Señor Jesús, en nuestro corazón el miedo. Pues como dice la Escritura, tú no nos has dado un espíritu de timidez, de cobardía, sino un espíritu de fortaleza. Y solamente se desarrolla la fortaleza cuando se ejercita la fe. Repito, solo se desarrolla la fortaleza cuando se ejercita la fe. Cuando en medio de las crisis decidimos creer en Jesús, cuando en medio de las crisis decidimos confiar, en ese momento se está desarrollando la fe, se está desarrollando la fortaleza. Oh amado Señor Jesús, tú que conoces
las cosas que hoy nos está tocando enfrentar, te pedimos, Señor, que vengas a ayudarnos a enfrentar todo ello. Danos valor, danos fortaleza para enfrentar lo que hoy nos toca vivir. Sibarara jarabasatra yaraitra, nisharamarana majaramazuntru yaraitra. Tú, Señor bendito, que le dijiste a Jairo, no temas, solamente ten fe. Ayúdanos, Señor, a no temer, porque nuestra vida está en tus manos y tú tienes el control de nuestras vidas. Y eres tú quien dispondrá de todas las cosas para el bien de los que te amamos. Lo creemos y así confiamos, Señor. Nisharamasutru hushitrayaraitra, Nisaramahamashitrayaramasuaraitra, Nisharamasuntru yaraitra. No temas, que contigo estoy yo. No mires con desconfianza, porque yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerza. Yo soy quien te ayuda. Yo soy quien te sujeta por la diestra justiciera. Porque yo soy tu Dios. Yo te tengo agarrado con mi diestra. Yo soy quien te dice, no temas, porque yo soy quien viene en tu ayuda. No temas, gusanillo de Jacob, cosita de Israel, por más pequeño que seas, yo te ayudaré. Háblale del miedo que te está provocando la situación que hoy estás viviendo a Jesús. Háblale de eso al Señor. Hay personas que tienen que tomar decisiones. Si no tienes las cosas claras, no tomes decisión. Vaya a ser que tomes una decisión movido por el miedo y la desesperación. Solo hasta tener las cosas claras, toma la decisión. Hay personas que están tan angustiadas, tan llenas de ansiedad, que piensan que se están volviendo locas. Te pido, Señor Jesucristo, que calmes esa tempestad en su interior. Como dijiste tú a la tempestad, calla, enmudece. Que esa tempestad interior se calle, enmudezca. Que esas voces internas se callen y enmudezcan. Hay personas en su interior que dicen, Señor, yo no estoy viviendo con paz. La paz tiene un nombre y es Jesús. Si nos falta paz, nos falta Jesús. Mientras más el corazón esté alejado de Jesús, más el corazón experimenta el miedo. Por eso, si el miedo es muy fuerte en tu interior, hace falta que te acerques más a Jesús. Y el medio para acercar este corazón nuestro al de Jesús es la oración. Hace falta más oración. Hiparajara yaraitra, Nisharamasutru yaraitra, Nisaramaharamasutru yaraitra. Señor Jesús, yo te pido que ayudes a mis hermanos, aquellos que sufren de pánicos, aquellos que sufren de fobias, aquellos, Señor, que sienten un terror incontrolable. Ayúdalos, Señor, porque tú nos puedes salvar a todos. Aprajara barajara masatra yaraitra, Nisharamazuntru yaraitra, Nishatrajara basatra yaraitra, Nisaramazuntru yaramananajara masitra yaraitra. Te pido, Señor Jesús, que fortalezcas nuestra fe. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor, Dios Todopoderoso, haga resplandecer sobre ustedes su rostro. Que en el día de su angustia hacia ustedes voltee su mirada y que les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que Jesús nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, antes de acabar, entonces, tu tarea
es la primera, aprender Isaías 41, versículo 10. Si puedes leer al 14 y trata de aprenderlo. Si no, el versículo 10 nada más. Segundo, rezar con el Salmo 34, que es un salmo en donde el Señor nos invita a dejar los miedos, ¿no? Eso es lo segundo que vas a hacer. Y lo tercero que vas a hacer como tarea, vas a escribirle al Señor contándole todo aquello que te da miedo. Vas a hacer a lo que se conoce como oración escrita. Vas a poner por escrito todo aquello que te da miedo. Te da miedo la enfermedad, te da miedo que algo le suceda a tu hijo, te da miedo no tener quien cuide de ti en tu vejez, te da miedo quedarte soltera, soltero, te da miedo no tener para cubrir los gastos de la casa, te da miedo alguna situación específica. Háblale al Señor de tus miedos, cuéntale. En una hoja, si tienes que llenar 3, 4, 5 hojas, no hay problema. Hazlo todo en una hoja, porque conforme en esta semana vayamos hablando del tema de los miedos, vas a ir descubriendo algunos miedos, que lo que yo te voy a pedir finalmente es una confesión sobre estos miedos, para que en el momento que el sacerdote te pueda dar la absolución, experimentes el poder redentor de Jesucristo, que eso es lo que te voy a enseñar en el cuarto tema. Sobre todo esa lista te va a servir para el cuarto tema, tenla presente en ese momento. Pues bien, el tema del día de mañana es muy importante, ¿no? Ahí vamos a hablar de qué tienes miedo, se llama este tema, y en este tema vamos a tocar algunos puntos que son muy importantes sobre el tema de los miedos. Permíteme aquí encontrarlo. Se me traspapeló. Ahí vamos a hablar sobre los tipos de miedo, los grados de miedo, cuál es el efecto del miedo. Vamos a tratar de dar algunas definiciones sobre el miedo. Vamos a hablar sobre lo que es la psicología del miedo, ¿no? Ahí sí vamos a tratar algunos puntos que van a ser muy importantes, ¿no? Vamos a hablar de 16 tipos de miedo, vamos a hablar del circuito del miedo, grados del miedo, características del miedo, vamos a hablar la diferencia entre lo que es el temor, el miedo, el horror, el terror y el pánico. Vamos a hablar de las fases en las que se divide el miedo, de lo que es la imaginación, el miedo, la reacción y los recuerdos, cómo afecta el miedo a la imaginación, los 3 niveles o modos de respuesta, lo cognitivo, lo fisiológico y lo conductual. Vamos a estar desarrollando todo eso el día de mañana, y como te decía, el día miércoles vamos a hablar sobre las heridas, 5 heridas emocionales, y el jueves sobre la redención, y la parte terapéutica el día viernes. Pues bien, para aquellas personas, por último, que quieran colaborar con mi pobre ministerio, puedes tú ingresar a mi página web, que es israeldecristo.com, www.israeldecristo.com. Tú puedes ingresar a mi página web y ahí hay una pestañita que dice donaciones para aquellos que quieran colaborar con este pobre ministerio. Muchísimas gracias, que el Señor se los pague. También en esa página vas a encontrar la canción que hoy hemos cantado en el comienzo, que se llama ¿A quién temeré? Es una canción que el Señor me inspiró en algún momento, que tuve miedos, como todos, y que el Señor me animaba, a pesar de mi miedo, a confiar en Él, y esa canción me ayudó. Pase lo que pase, yo confiaré. Entonces ahí tú puedes escuchar esta canción y hacer oración también. Para también los que quieran colaborar pueden hacerlo a través de esta página, en informes y en datos personales. Ahí sale una cuenta para aquellos que quieran colaborar con este pobre ministerio que se sostiene gracias a la ayuda de ustedes. Hermanos queridos, para mí ha sido un inmenso gusto poder haberles servido en esta noche, y nos encontramos mañana en la continuación de este curso, cerrando la herida de donde brotan mis miedos. Recuerda que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Muy buenas noches, paz y bien, nos vemos hasta mañana. Chao, chao.